son músculos que ustedes conocen porque eran músculos de la cadera. El piramidal, como ustedes ven, se inserta en la cara anterior del sacro, emerge por el agujero ciático mayor y va a ir al fémur, al trocánter mayor. El obturador interno, lo mismo, pero ustedes ven que se inserta alrededor del agujero obturado, que estaría aquí. El lado izquierdo no se ve bien, porque no está bien, y en la región de se desplaza, sus fibras musculares se desplazan, se desplazan para salir por el agujero ciático menor, para ir también al trocánter mayor. Aquí tenemos los dos músculos, en el lado izquierdo, en amarillo el piramidal, en azul el obturador interno, saliendo, como ya lo acabo de decir, por los dos agujeros ciáticos. Pero si ustedes miran en el lado derecho, tenemos puesto allí el músculo coccigio y el músculo elevador del ano. Y ustedes ven que si el piso de la pelvis está colocado allí, ya no se ven de la misma manera los dos músculos. El músculo piramidal está bien atrás en el agujero, perdón. El músculo piramidal está en el mismo sitio donde ya lo habíamos visto, no está oculto por el diafragma pélvico, pero si ustedes miran el obturador interno, no ven sino la parte superior del músculo. Y la razón de eso es porque el músculo elevador del ano, que está aquí delimitado en el dibujo de Netter, cubre la otra parte del obturador, que es la que está con la línea blanca, que está por debajo de ese elevador del ano. Y el elevador del ano además se inserta en la fascia del obturador interno, en el arco tendinoso del elevador del ano. Aquí tenemos la pelvis vista por detrás, con los dos músculos que están en la cadera, el piramidal en amarillo, el obturador interno en azul, y que se dirigen al fémur, que lo podemos ver del lado derecho. Y recuerden aquí la cadera, la región glútea, donde los dos músculos son visibles en esa región y van a terminar ambos en el trocánter mayor. Uno en la parte superior, el otro en la parte más inferior. Los músculos del piso son el diafragma pélvico, que básicamente están formados por esos dos músculos, el elevador del ano y el coccigio. Se considera el diafragma pélvico un elemento funcional muy importante porque ese elemento va a dar soporte a las vísceras pélvicas, es decir, va a contribuir a que las vísceras no caigan hacia el periné y hacia afuera del cuerpo. Los prolapsos rectales, uterinos, vaginales, etc., ocurren cuando el piso de la pelvis se daña o no está bien inervado, etc. Por lo tanto, ese diafragma pélvico es esencial y en ginecología y obstetricia es un elemento muy importante que vigilan de cerca cuando va a haber un parto
después de un parto o cuando empieza a ocurrir el prolapso de algunos de los órganos. El diafragma pélvico, y aquí desgraciadamente está ya cubierto el dibujo porque la tenía la animación de la presentación, pero en este caso lo que podemos observar es el elevador del ano, es la parte que está aquí en lila, que cubre la parte anterior de la pelvis, piso de la pelvis, y aquí atrás en verde el músculo coxígeo. Podemos observar los dos músculos laterales que ya mencioné, piramidal atrás y obturador interno aquí adelante. Aquí lo estamos viendo en un corte sagital o parasagital. Aquí tenemos el pubis, aquí atrás tenemos el sacro y el coxis. Y aquí tenemos el elevador del ano en lila y el coxigio en verde. Esos dos músculos, como ustedes ven, el coxigio va del sacro y el coxis a la espina ciática. Y el elevador del ano va desde el pubis, el arco tendinoso del elevador del ano, que es este, hasta el coxis. Y como vamos a ver ahora, está dividido en varias partes. Aquí lo mismo, el elevador del ano y el coxígeo. De nuevo podemos observar el piramidal y el obturador interno y el arco tendinoso del elevador del ano. Ahí se ve. ¿Qué cosa? ¿Está viendo la presentación ahí? Pues como lo estábamos viendo antes dentro de la aplicación. Correcto, pero ahí no la están viendo solo la imagen. O sea, se ve la imagen de los dos músculos. Ahí se ve sin el color o no. No, se ve con los colores. Se ve con los, no, entonces no. Pero igual lo que podría hacer sería mover el color y luego para que no quede dañado sería control Z para ver el músculo de abajo. Sí, es que yo soy poco hábil para eso. Aquí lo que yo quería mostrar es esto. Voy a quitar aquí. Entonces aquí tengo el coxígeo. Aquí tengo el elevador del ano. Entonces ustedes ven aquí mejor el pubis sirve de inserción al elevador del ano, el arco tendinoso y termina en el coxis. Y aquí el coxigio va de la espina ciática y aquí atrás al coxis y a la parte inferior del sacro. El músculo elevador del ano presenta inserciones óseas, inserciones fibrosas y se suele dividir en tres componentes. Las inserciones óseas las acabo de decir, cara posterior del pubis, espina ciática y coxis. Las inserciones fibrosas en el arco tendinoso del elevador del ano, que es un reforzamiento de la fascia del obturador interno. Y posee tres componentes. Un
músculo puborectal que va del pubis, como su nombre lo indica, va hacia atrás, rodea el recto por detrás y luego se dirige de nuevo hacia adelante para para terminar en el pubis. El segundo elemento está un poco por encima y por fuera del pubo rectal, que es el pubo coccígeo. Como su nombre lo indica, se inserta en la cara posterior del pubis y va hasta el coxis, en la parte posterior. Y pone al resto del músculo que va del arco tendinoso del elevador del ano y la espina ciática hasta el coxis. Aquí tengo al lado izquierdo los dos músculos que ya habíamos visto, piramidal y obturador interno. Y en el lado derecho tenemos lo mismo, pero allí se ha colocado, en el dibujo se ha colocado la fascia del obturador interno y en verde el reforzamiento de esa fascia donde está insertándose el músculo elevador del ano. Y aquí lo vemos. Este es el arco tendinoso del elevador del ano. Esta es la inserción del ilio coccígeo. Aquí lo estamos viendo por encima. Aquí tenemos la pelvis. Esta es una pelvis femenina. Aquí tenemos la uretra, la vagina y el recto. Aquí tenemos el músculo elevador del ano y aquí atrás el músculo coccígeo. El elevador del ano aquí no lo está marcando muy bien, pero aquí está el pubo rectal aquí que da una vuelta aquí por detrás del pubo del recto y se dirige al otro pubis. Le forma un asa al recto y lo tira al recto hacia adelante. Y ustedes ya conocen ese mecanismo porque en el taller se les preguntó el mecanismo de la defecación y ese músculo actúa allí. El segundo componente es el pubo coccígeo, que es este, y el otro es el ilio coccígeo. Y ustedes ven que aquí el ilio coccígeo se inserta aquí en la fascia de refuerzo que forma el obturador interno, que es el arco tendinoso del elevador del ano, que aquí del lado izquierdo está marcado con verde. Aquí tenemos los tres elementos: pubo rectal, el pubo coccígeo y el ilio coccígeo. Como ya lo he dicho, el pubo rectal rodea el recto y se dirige otra vez al otro pubis. El pubo coccígeo está ligeramente por fuera y ligeramente por encima del pubo rectal. Y por último está el ilio coccígeo, más afuera, más lateral, y se inserta en el arco tendinoso y en la espina ciática. Aquí lo estamos viendo por debajo. Lo mismo, pero es por debajo. Entonces, de nuevo aquí, esto es una pelvis femenina. Aquí tenemos la uretra adelante. Aquí tenemos la vagina. Y atrás, el recto. De nuevo, pubo rectal rodeando el recto. El pubo coccígeo que llega al coxis. Y el ilio coccígeo desde el arco tendinoso, que aquí no lo podemos ver, hasta el coxis. Aquí también podemos observar el coccígeo. Aquí en una pelvis masculina
Aquí tenemos la uretra adelante y aquí atrás el recto. De nuevo los mismos componentes, pubo rectal, pubo coccigio, ilio coccigio. Y lo mismo en una pelvis masculina. Aquí tenemos entonces la uretra, el recto, vistos por debajo. Se alcanza a ver la próstata. Y aquí tenemos pubo rectal, de nuevo, pubo coccigio y ilio coccigio. Visto en el corte parasagital. Esto es una pelvis femenina. Aquí tenemos la uretra, aquí tenemos la vagina y aquí tenemos el recto. Ahora, los músculos todos están inervados por una rama del plejo sacro, S1, S2. La rama principal del elevador del ano y del coccigio viene por encima, es decir, viene del plejo sacro que está aquí sobre el piramidal y una rama va superficial, va en la pelvis, en la cavidad pélvica. Y también hay algunas fibras del nervio rectal inferior, que es parte del nervio pudendo que vamos a ver después, que están en el periné. Esas también contribuyen, aunque en menor cantidad, a la inervación del músculo. Ay, que se me descuadró. Aquí, perdón, aquí. Aquí lo estamos viendo, inferior y lateral, y los tres componentes. Pubo rectal, aquí no se alcanza a ver sino esta parte, que es la que está rodeando aquí el recto, el pubo coccigio y el ilio coccigio. Y aquí el coccigio. El músculo pubo-coccigio, también se le describen dos elementos distintos. Hacen parte del músculo, pero se pueden separar en dos componentes. Uno es el que va directamente del pubis a la próstata o a la vejiga urinaria, que se llama pubo prostático o pubo vaginal. Pubo prostático en el hombre, pubo vaginal en la mujer. Y el otro es el pubo anal. El pubo anal es una continuación del mismo músculo hacia atrás hasta llegar a la pared del conducto anal y del recto. Esos dos componentes hacen parte del mismo músculo, el pubo coccigio. Aquí tenemos una imagen del músculo pubo rectal y cómo va de un pubis, rodea por detrás al recto y luego se dirige hacia adelante. Ustedes ven que si el músculo está contraído, el recto es desplazado hacia adelante y se cierra el conducto. Por eso es que la continencia fecal, parte de esa continencia, no solo es por los esfínteres interno y externo, sino también por este músculo pubo rectal. El otro músculo, ya lo he mostrado y lo he mencionado, es el músculo coccigio,
que es la parte posterior de ese piso pélvico, y contribuye a la misma función. Aquí lo estamos viendo por debajo. Aquí tenemos el recto y aquí tenemos el elevador del ano, rectal, coccigio e iliococcigio. Entonces, iliococcigio aquí, coccigio es esta parte acá y el rectal. Entonces, esos son los componentes musculares. ¿Habría alguna pregunta? Profe, disculpa, ¿podrías repetir qué nervios inervan estos músculos? Sí, hay una rama del plejo sacro que está formada por S1, S2 y a veces S3, que va sobre la parte superior del músculo elevador del ano y coccigio y lleva fibras para estos dos músculos. Es una rama directa del plejo sacro. Pero hay otras ramas por la parte inferior desde el periné que llegan también al elevador del ano y al coccigio. Son menos abundantes, pero también provienen de S1 y S2, pero son ramas del nervio rectal inferior, que es parte del nervio pudendo. Gracias, profe. Bueno, entonces esos son los músculos. Por supuesto, los músculos tienen una fascia como cualquier otro músculo y como ya vamos a ver, esa fascia se denomina fascia parietal. Ya ahorita hablamos de ello. Ahora, el peritoneo, como ya lo hemos visto, el peritoneo lo podemos imaginar como que la parte inferior de la cavidad peritoneal y su peritoneo caen sobre los órganos pélvicos. Aunque aquí no se ve muy bien, hay una línea roja que me está marcando ese peritoneo inferior. Esta línea roja me está marcando, esa línea roja me está marcando la parte más caudal del peritoneo. Y ustedes ven que ese peritoneo se amolda a los órganos que hay allí. En este caso, ustedes ven que cubre parcialmente la vejiga y cubre parcialmente los órganos genitales masculinos. Acá no se ven muy bien. Y aquí parcialmente el recto. Entonces, el peritoneo lo puede imaginar uno como que cae sobre los órganos pélvicos. Pero también forma las partes más inferiores de esa cavidad peritoneal. Aquí la flecha está marcando el fondo de saco peritoneal que está entre la vejiga urinaria y el recto y se llama vesicorrectal o recto vesical. En la mujer hay dos, aquí en el hombre solo hay uno. Ya vamos a ver por qué ocurre eso. Aquí tenemos una pelvis femenina esquemática donde tenemos lo mismo el peritoneo y la cavidad peritoneal en rosado. Y ustedes ven que el borde o la parte inferior del peritoneo cae sobre la vejiga aquí, el útero, y ustedes ven que rodea casi completamente el útero y luego se refleja hacia atrás para cubrir parcialmente el recto. Y ustedes ven aquí que hay dos fondos de saco. En la mujer hay un fondo de saco un poco menos profundo, que es este de acá, que es el fondo de saco vésico-uterino. Aquí está mal, este Douglas no es.
lo voy a quitar por ahora. Y el otro está entre el útero y el recto. Fondo de saco recto uterino, y ese sí en clínica lo denominan de Douglas. Entonces, fondo de saco vesicouterino entre la vejiga y el útero, y el fondo de saco recto uterino entre el útero y el recto. Pero si ustedes miran ahí en el esquema, ese fondo de saco recto uterino está muy inferior, es la parte más inferior de la cavidad peritoneal. Pero tengan en cuenta porque después vamos a ver los genitales femeninos. Esto que estoy señalando acá es la vagina. Pero si ustedes miran aquí, la pared posterior de la vagina está en relación a ese fondo de saco. Uno puede introducir instrumentos, atravesar la pared de la vagina y llegar hasta la cavidad peritoneal. E incluso hay tecnología que permite pasar laparoscopios e instrumentos quirúrgicos y se puede hacer cirugía a través del fondo de saco aquí de Douglas, a través de la pared de la vagina. Aquí tenemos el